Bueno, iglesia, el título para hoy, al que tienes a tu lado. ¿Tiene alguien a su lado? ¿O a verdad? A su lado. Bueno, dile, sé fuerte en el Señor y en su gran poder. Otra vez, sé fuerte en el Señor y en su gran poder. Y quiero contarte una historia que fue real, fue verídica, y resulta que en un país, ese sí no sé cuál país fue, pero sé la historia, una iglesia quedaba frente a un bar. Entonces siempre que estaban en la reunión de la iglesia, en el bar había demasiado ruido, ¿cierto? Había un ambiente muy pesado. Entonces el pastor se puso a orar con la congregación y a pedirle a Dios que consumiera ese bar. Pues no que se lo consumiera, que destruyera ese bar. ¿Y cómo les parece que cayó un rayo, una fuerte tormenta, y el bar se incendió y el bar se quemó por completo? Wow, ¿cierto? Pero resulta que pasó algo, y fue que el dueño del bar le puso una demanda al pastor y a la iglesia, porque y fue ante el juez y dijo: señor juez, yo vengo a denunciar a esta iglesia que le oró a Dios para que quemara mi bar, y Dios actuó y quemó mi bar. Y le dijeron al pastor: pastor, ¿usted qué tiene para decir? Y dijo: pues nosotros oramos, pero no pensamos que eso iba a pasar. Y dijo el juez: un momento, tengo un ateo que cree en la oración y el poder de Dios, y tengo un pastor que duda del poder de Dios. Sabes, muchas veces nosotros somos los que más dudamos de lo que Dios puede hacer, ¿cierto? Y Él obra de maneras misteriosas, Él obra de maneras que no conocemos. Y quiero que vamos un momento a Isaías 45, están muy atentos ahí en la parte, porque hoy vamos a leer Biblia, ¿cierto? A eso es lo que venimos. Dice Isaías 45, versículo 15. Vamos, para que nos pueda alcanzar, podamos entregar todo esto que el Señor nos ha preparado para hoy. Dice entonces 45:15, dice: verdaderamente, ponme en la nueva versión, traducción viviente, por favor. Y dice: verdaderamente, ¿qué? Oh Dios de Israel. ¿Quién es Él? Salvador nuestro. Tú obras de manera misteriosa. Dios obra de manera misteriosa. Y por eso, por más que nosotros a veces tratemos de entender cómo opera el Señor, cómo obra, Él siempre lo hace de manera misteriosa. Y vamos al versículo 17 y luego hasta el 19 de ese mismo capítulo. Se dice: pero el Señor, ¿qué? Salvará al pueblo de Israel con salvación, ¿qué? ¿Alguien aquí del pueblo de Israel? Somos del pueblo de Israel. Y dice: por los siglos de los siglos nunca más será humillado, ni hay una esperanza, iglesia. ¿Ha sido humillado? ¿Ha sido avergonzado en algún momento? Si seguimos firmes en la carrera que tenemos por delante, dice el Señor, por los siglos de los siglos, o sea, eternamente, nunca más será que humillado ni avergonzado. 18. Pues el Señor es Dios. Él creó, ¿qué? Los cielos y la tierra, y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera, ¿qué? Un lugar vacío y de caos. Yo soy el Señor, afirma, y no hay, ¿qué? Otro. 19. Yo proclamo firmes promesas, ¿en dónde? En público. No susurro cosas oscuras en algún rincón escondido. No le habría dicho al pueblo de Israel que me buscara si no fuera posible encontrarme. Yo, el Señor, solo digo la verdad y solo declaro, ¿qué? Lo correcto. El Señor siempre habla, y me llamaba mucho la atención esa parte que decía: yo nunca le diría al pueblo de Israel que me buscara si no fuera, ¿qué? Posible encontrarlo. Todos podemos encontrar a Dios si lo buscamos, pero ese es el detalle, hay que
buscarlo, hay que tener intimidad, hay que tener tiempos de oración, de adoración, de lectura de palabra. Y quiero que vamos, para ir entrando en esa materia, que vamos a ir ahondando, vamos a ir a Génesis 2, versículo 16 y 17. Y dice así en Génesis 2, 16, 17, lo siguiente. Dice, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer, ¿qué? Libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Adán tenía opciones para escoger, muchas, ¿cierto? Y dice, excepto del árbol, el 17, excepto del árbol del conocimiento del bien y ¿qué? Y del mal. Si comes de su fruto, sin duda ¿qué? Morirás. Ya había estado una advertencia, había un mandamiento inicial de que había que respetar y no comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Podía comer de todo lo otro, eran ricos, deliciosos, pero no podía hacerlo porque si desobedecía, ¿qué consecuencia había? Muerte. Tengamos eso en mente. Si no hay obediencia o la desobediencia me lleva ¿a dónde? ¿A dónde? A la muerte. Ojo, la desobediencia me lleva a la muerte. Tengamos eso entonces presente. Muchas gracias. Y vamos a Génesis 4, desde el versículo 1. Vamos a ir viendo esos ejemplos de desobediencia que hicieron efecto en que la muerte entrara. Saben que Adán falló y fue engañado por el enemigo, por Satanás. Ellos dos, siendo puros, fueron ¿qué? Engañados. ¿Usted podría engañar a un niño pequeño inocente? ¿Cierto que sí? De esa misma manera Satanás engañó a Adán y Eva, ellos en plena perfección de pureza, y los engañó y los hizo fallar. Y dice que después de esa caída, viene en Génesis 4:1 y dice, ahora bien, Adán tuvo ¿qué? Relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó ¿qué? Embarazada. O sea que eso que dicen, no, es que el pecado original fue el pecado sexual, no. Habían fallado de otra manera y después se les permitió la procreación a través de la sexualidad. Y dice, y ella quedó embarazada cuando dio a luz ¿a quién? A Caín, con la ayuda del Señor, dijo, he tenido un varón. 2. Tiempo después, porque estaba metiendo en la historia, primero tuvo ¿a quién? A Caín. Dice, tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Algunos de sus cultivos. 4. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes ¿de qué? De algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. 5. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se ¿qué? Y se veía, ya había entrado el mal a la tierra, ya la inocencia se había perdido. ¿Y qué pasa? Abel dio lo mejor que tenía, las primeras crías de sus ovejas, y se las reservó a Dios para hacerle sacrificio y entregarle a él. Pero Caín no hizo lo mismo. Caín dice que, en otra versión dice también, andando el tiempo, fue a llevar ofrenda. No sacó lo primero, no sacó lo mejor, sino tal vez lo que le sobraba. Y entonces viene este suceso donde Dios no acepta la ofrenda de Caín. ¿Y qué le pasó a él? Se enojó, ¿cierto? Se veía decaído, se veía molesto. Y sabes, algo que el Señor me preguntaba y me cuestionaba era, ¿será que cuál es el tipo de conducta que estamos teniendo como ofrenda a Dios? ¿Será que estamos dándole lo mejor? ¿Será que le estamos dando
nuestro tiempo, nuestra obediencia, ese primer lugar a Él? ¿O también lo estamos haciendo como Caín, dejando de último si sobra, si queda tiempo? Y ahí es donde realmente le entregamos a Dios las obras. Tú tienes la decisión de hacer lo correcto, hacerlo primero, ponerlo en primer lugar o dejarlo para el final. Le estás entregando lo mejor de ti, me decía el Señor, me estás entregando amor, obediencia o aquello que te sobra. Es más, has reconocido tu pecado. Y quiero que vamos al versículo 6, donde ¿quién le veía decaído el semblante a Caín? Dios se lo veía. Y mira lo que dice: ¿por qué estás tan enojado? Preguntó ¿quién? El Señor le preguntó a Caín. ¿Alguien sabía que el Señor le había hablado a Caín? Bueno, ahí se dio cuenta que sí. Y dice: ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Y le da una instrucción en el 7. Quiero que tú guardes eso en tu corazón. Y dice: serás aceptado, yo te aceptaré, yo te recibiré agradado con lo que me entregas si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, porque hay quien cobre. Ten cuidado porque hay quien te saque a cuentas lo que estás dejando de hacer. Y dice: si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado, ¿qué dice? Está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser ¿qué? Entonces eso quiere decir, y traducido, déjalo ahí aún todavía, es que cuando tú haces lo correcto, ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios? Nos acepta, ¿cierto? Nos acepta con brazos abiertos. Pero cuando tú y yo hacemos lo injusto, lo incorrecto, abrimos puertas para que entre ¿qué? El pecado. Claro, Él entra y ya estando adentro empieza ¿qué? A controlarnos. Ay, ¿cómo así? Sí, pero es que yo no me he dado cuenta de eso, yo sigo siendo el mismo. No sabemos con cuánto pecado y cuánta mala conducta que hemos acumulado, cuántas puertas, o mejor dicho, con la puerta abierta, cuántas entidades de la maldad y del pecado han llegado a alojarse ¿dónde? En nuestra vida. Ay, ¿cómo así? Es que eso es real. Sí, es real. Hay huestes de maldad. Hay espíritus de maldad, porque de Dios nadie se puede burlar. Y está declarado ahí: si haces lo correcto te acepto, pero si haces lo incorrecto, el pecado te las va a cobrar. ¿Se acuerdan? Alguna vez le tocó los famosos chepitos a mi generación, la generación X, que llaman la X, ¿no? Que iban, y usted tenía una deuda y llegaban dos vestidos de negro con maletín a hacerle un escándalo afuera en la puerta. Eso fue un tiempo, hace muchos años. Y así, de cierta manera, quien llega a cobrártelas por desobedecerle al Señor es ¿quién? El enemigo. Es Satanás que lo hace. Vamos al 8. Entonces, debemos tener cuidado ahí en esa parte de que si tú y yo abrazamos el pecado, abrazamos la conducta injusta que no es agradable a Dios, Él nos va a intentar, nos va a controlar, se va a volver nuestro amo, se va a volver nuestro dueño. Nos va a destruir, nos va a enfermar, porque el propósito de Satanás es que matarnos y destruirnos. ¿Sabían eso? Ese es el propósito de él: matarnos, destruirnos, porque esa es la tarea que él tiene cuando nosotros intentamos burlarnos de Dios. Vamos a Juan 10:10. Juan 10:10. Y vamos a ver que Satanás dice: el propósito del ladrón es ¿qué? Robar, matar. Va a robar tu vida, va a robar tu alma. Te va a matar, y sinónimo de matar es que te va a enfermar. Y sinónimo de enfermarte y finalmente después de cobrártelas te va a destruir. Muy posiblemente se quiere llevar nuestra alma ¿a dónde? Al infierno. Pero dice Jesús: mi propósito es darles ¿qué? Una vida plena
y abundante. Yo recuerdo cuando recién estaba conociendo acerca de Dios, que me hablaban de Dios, tenía como 14, 15 años, hace muy poco realmente. ¿Seguro? Eso fue en un abrir y cerrar de ojos. Yo recuerdo que íbamos a las casas con esa euforia, todos los amigos jóvenes a decirle a la gente, mira, hola, ¿cómo estás? No, es que vengo a decirte que Dios te quiere una vida con sentido y con felicidad, quiere hacerte algo. Pero en ese tiempo pensaba y creía y me enseñaban que la felicidad era en la tierra. Y muchas veces mucha gente y mucha iglesia y hermanitos se quedaron pensando que eso sucede para estar solamente aquí en la iglesia, aquí en la tierra. Cuando Dios está hablando de darnos una vida ¿qué? Plena y abundante, ¿dónde? En el cielo, en la eternidad, donde prometió que no nos humillarían más y no pasaría ¿qué? La vergüenza. Entonces quiero que tú entiendas que el enemigo tiene esa autorización, tiene ese permiso de parte de Dios cuando tú y yo escogemos hacer lo malo y no hacer lo que le agrada a Dios. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? ¿Ok? Listo, vamos entonces a ver un ejemplo de cómo operó el enemigo en la vida de Job. ¿Alguien ha escuchado de Job? ¿Cierto? Muchos dicen, usted tiene la paciencia, o necesito la paciencia de Job, ¿cierto? Se dice, vamos a ir a Job, capítulo 1, versículo 1. Y quiero que vamos viendo cómo el enemigo, que tiene autorización, porque Dios ya lo dijo, cuando hacemos lo incorrecto, operó en la vida de Job. Y dice, había un hombre llamado ¿cómo? Job. O sea, en inglés él se llamaba trabajo, job, ¿cierto? Pasó muchos trabajos. Dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable. Era un hombre de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía ¿qué? Apartado del mal. Era un hombre intachable, la Biblia lo dice, Dios lo dice. 2. Tenía 7 hijos y 3 hijas, ¿cierto? Una familia paisa prácticamente. Dice, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos. Vayan el parqueadero para guardarlos. 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job, porque ellos se hacían sus fiestas, sus festejos en familia, pero también no se sabía de pronto que pudiera pasar algo ahí. Y él los purificaba, hacía sacrificios y delante de Dios los limpiaba a través de la sangre de los corderos. 6. Un día, ¿cuándo? Un día, dice, los miembros de la corte celestial. ¿Cuáles eran los miembros de la corte celestial? Los ángeles, los serafines, todos los que hay en el cielo, Jesús mismo, el Espíritu Santo, toda la corte, dice. Los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, porque Él es el Rey, y ellos van a ¿qué? A audiencia delante del Rey. Y el acusador, ¿quién es ese? Satanás vino con ellos. Ay, ¿cómo así que Satanás vino con ellos y se presentó donde el Señor? Si es el archienemigo de Dios. Sí, es el enemigo de Dios, pero él no tiene ninguna autonomía ni ningún derecho a trabajar y operar solo. Él trabaja cuando Dios le da la autorización de hacerlo. Porque dice la Biblia que lo bueno y lo malo provienen de Dios. Y dice, el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Satanás no es omnipresente. Por eso él le toca recorrer la tierra
o con la ayuda de los demonios que hay en el aire, que ahora vamos a ver, que hay incluso en las personas que han dejado las puertas abiertas para que entren y dominen y los enfermen y los acosen. Pero Él le toca recorrer la tierra y tener mensajeros. No es como Dios, que es omnipresente y que puede estar en todos lugares, porque Él es Dios. Dice: he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. 8. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Quién le preguntó a quién? Dios le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Él es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado ¿de qué? Del mal. Satanás le respondió al Señor, porque tiene que hacerlo también reverentemente, porque o si no, no dura hasta el final del tiempo. Y dice: Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro ¿de qué? De protección alrededor de él, de su casa, de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Claro, al ser un hombre intachable, apartado del mal, con todo lo que hacía, pues Dios le bendecía. Dice en el versículo 11: así que extiende tu mano, le dijo Satanás ¿a quién? A Dios. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene, y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y dijo el 12, el Señor dice: muy bien, ¿quieres eso? ¿Quieres que yo le quite todo a Job y lo deje sin nada? Muy bien, puedes probarlo. Te vas a dar cuenta, dijo el Señor a Satanás: haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia ¿de quién? Del Señor. Vamos a saltar al 20. Y si usted, eso le queda de tarea para su casa, no ahorita, pero perdió todo. Vinieron como 4 o 5 mensajeros. No se murieron sus hijos, se murió el ganado, se murió, nos robaron, quedó sin nada. Y Satanás, como es bien malito, solo le dejó a la esposa para que le echara cantaleta. Sí, y ahora vamos a ver cómo le habla y cómo le dice. A veces él sabe cómo hacerlo. Y dice entonces en el 20: Job se levantó cuando se dio cuenta de todas las noticias y dijo, rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. 21. Y dijo: desnudo salí del vientre y de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. 22. Y dice: a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Ahora sí estaban despiertos a esta hora. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó. O sea que cuando tú y yo culpamos a Dios de algo, ¿estamos qué? Estamos pecando. Ahí el Señor te va a hablar de todo aquello, porque ahorita al final vamos a orar para pedir perdón. ¿Qué cosas en tu corazón tú le has pedido, le has culpado a Dios y has pecado por hacerlo responsable? Yo te pregunto, Dios me decía: ¿será que has culpado a Dios de algo? ¿Será que el abandono que viviste, iglesia, le has echado la culpa a Dios? ¿Será que los padres que te dio, te has quejado de los padres que Él te dio y le has echado la culpa? Tal vez ese problema en el que te metiste solito y que luego le echas la responsabilidad a Dios, ¿lo estás culpando a Él? O tal vez le has dicho algún día: Señor, ¿por qué me trajiste a este mundo? Solo tú y Él pueden hoy ponerse en paz y sacar de ahí del fondo del corazón esas quejas cuando hemos culpado a Dios por nuestras fallas, por nuestros desaciertos o por nuestras tristezas.
Alguien honesto que reconozca que en algún momento ha culpado a Dios. Lo hemos hecho. Y por eso hoy venimos a aprender, venimos a darle al Señor y a pedirle perdón por estas cosas. Vamos a ir al capítulo 2. Ya sabemos todo lo que pasó, ¿cierto? Y dice en el capítulo 2, versículo 1, dice, un día, ¿cuándo? Otro día que sucedió. Dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor. Y el acusador Satanás vino con ellos. 2. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? ¿Y de dónde mantenía él? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. 3. Entonces el Señor preguntó ¿a quién? A Satanás. Vamos a ir en esta hasta el 10 solamente. Entonces le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable, de absoluta integridad, tiene temor de Dios, se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado ¿su qué? Integridad, a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Pero ¿por qué lo permitió Dios? Porque Él conocía el corazón de Job y sabía que aunque le quitara todo, Él no iba a renegar de él. Estamos parecidos a Job, ¿cierto? Se le ha perdido un billete por ahí de 50 o de 20. ¡Ah, vida tan! ¿Cierto? Tal vez había otro que le diga, Señor, dame 50,000 pesitos, por favor. Hay que pagar la luz, recargarla. Y se los encontró. ¿Dios lo dispuso o no? Señor, gracias. Porque con eso tal vez pudimos o pudiste bendecir a alguien. Y dice entonces en el 4, Satanás respondió al Señor piel por piel. ¿Sabes qué significa esa palabra piel por piel? Dice, es que cuando uno, mientras no le toquen lo que más le duele a uno, no hay ningún problema. Dijo Satanás. Y dice, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. 5. Así que extiende tu mano, le dijo el Señor, y quítale la salud. Y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Mire Satanás, como lo desafiaba el Señor. Le dijo, muy bien, le dijo el Señor, haz con él lo que quieras. ¿Te dan cuenta cómo Satanás no puede actuar por sí mismo? Ay, es que no, Satanás me tiene. No, abriste puertas y tiene la autorización para hacerte la vida a cuadritos. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega, muchachos, es en serio. Con Dios no se juega. Con Jesús jugaremos allá cuando estemos en el paraíso, pero allá, por el momento, no podemos desafiar a Dios. Y dice, haz lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. 7. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job. ¿Con qué? Terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. 8. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Sí ve por qué Satanás le dejó la esposa? Dice, maldice a Dios y muérete. Deja de guardar la integridad, deja de hacer lo que estás haciendo. 10. Y le dice, sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. No lo hizo. Y quiero que vamos, después de que Job empieza, después de que se enfermó y vienen sus 3 amigos que venían supuestamente a consolarlo, pero antes le dieron más madera que otra cosa. Pasan desde ahí, desde el capítulo 2, van hasta el capítulo 32, eso te queda de tarea. Tienes domingo, lunes festivo. Eso se lee, se mete uno ahí en la película y es delicioso. Y vamos a ir a Job 33. En Job 33, después de que pasa y que Job en medio de su dolor también cuestionó a Dios. Y ahí nos damos cuenta que lo hizo porque lo expresa en Job 33. Y dice entonces, en el versículo 1 de Job 33,
Vamos ahí, dice Job, escucha mis palabras, presta atención a lo que tengo que decir. Uno de los, no eran los tres amigos, ninguno de los tres, sino uno joven que se llamaba Eliú. Viendo ahí todo lo que había pasado, el tiempo, dice que los primeros 7 días, los amigos que llegaron se quedaron al lado de Job y no le pronunciaron una sola palabra. 7 días viendo la tristeza de Job. Y después empezaron a darle varilla, buscándole pecado a Job. Y dice entonces: Job, escucha mis palabras, presta atención a lo que quiero decirte. Ahora he comenzado a hablar, déjame continuar. Parece que el mismo problema de nosotros, que no dejamos hablar a los otros. Déjame continuar. Hablo con toda sinceridad, digo la verdad. El Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. Respóndeme si puedes, le dijo Eliú a Job. Respóndeme si puedes, presenta tu argumento y define tu posición. Mira, tú y yo ambos pertenecemos a Dios. Yo también fui formado del barro. ¿Alguien aquí formado del barro? ¿Sí? Cuando uno se muere, ¿qué queda? Tierra. ¿Ya? 7. Así que no tienes que tenerme miedo, no seré duro contigo. Tú has hablado en mi presencia y he escuchado tus palabras, le dijo ¿a quién? A Job, ¿cierto? Déjame un segundito, yo ubico aquí algo. Seguimos en el 8. Tú has hablado en mi presencia y he escuchado tus propias palabras. Dijiste, mira lo que Eliú escuchó a Job mientras se quejó desde el capítulo 2 hasta el ¿qué? Hasta el 32. Hasta el 32 y dice: tú has hablado en mi presencia y he escuchado tus propias palabras. El 9. Y cita las palabras que Job dijo en esos capítulos. Vamos a poner atención. Y dice: dijiste, yo soy ¿qué? Puro. Yo te pregunto, ¿habrá alguien puro en el mundo? Solo hubo uno, y fue Jesús. Y él, en medio de su dolor, en medio de su expresión y de su desespero, obviamente no se puede juzgar a Job, porque ¿te imaginas tú y yo en esa situación de Job? Dice que hasta que el aliento le hedía. Aunque hay muchos que sin llagas le hiede el aliento, hay que comer chicle o lavarse los dientes. Pero dice que hedía su aliento, supuraba materia, las heridas abiertas. Y dice: dijiste, yo soy puro, no tengo pecado. ¿Eso será una verdad o una mentira? Una mentira, porque en nosotros siempre habrá pecado de algún tipo, pequeño o como lo quisiéramos llamar, pero habrá. Y dice: dijiste, yo soy puro, no tengo pecado, soy inocente, no tengo culpa. 10. Dios busca pleito conmigo y me considera su. Él le dijo eso a Dios y le dijo a los amigos: es que Dios está buscando pleito conmigo. Me la montó, de cierta manera. Si usted lee esos capítulos lo dice. Dice: y me considera su enemigo. 11. Él puso mis pies en el cepo y vigila todos mis movimientos. O sea, él sentía que Dios lo estaba acosando y lo estaba, digámoslo así, maltratando. 12. Le dice Eliú: pero estás ¿qué? Equivocado, y te mostraré el por qué, pues Dios es más grande que todo ser humano. 13. Así que ¿por qué presentas cargos contra él? ¿Por qué dices que no responde a las quejas de la gente? Porque él lo expresa en esos capítulos. Él dice: Dios, cuando uno se le queja, porque no recibía sanidad, no recibía en ese momento lo que él quería, y decía que Dios no escuchaba ¿qué? Las oraciones. Y dice entonces, así que 13, volvamos al 13, así estamos. Así que, ¿por qué presentas cargos contra él? ¿Por qué dices que no responde a las quejas de la gente? 14, pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo. O sea que yo te puedo decir que Dios te habla frecuentemente. ¿Te has dado cuenta que Dios te habla? Claro, lo hace a través de la palabra y de otras formas. Y dice en el 15, habla en sueños. Solo que a veces sueñas, y los sueños pueden venir de 3 fuentes: del enemigo, de tu carne o de Dios.
Y dice que Ola habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están, ¿qué? Acostadas. Susurra a sus oídos y los aterroriza con advertencias. ¿Alguna vez has tenido una pesadilla porque quieres meterte en algo o estás metido en algo y Dios te da una advertencia y tú entiendes que te está diciendo que ojo con lo que estás haciendo? Porque Él lo hace, Él susurra, nos aterroriza con advertencias. Esas pesadillas, ay, de una pesadilla, seguro comí muy tarde. No. Hay algo que Dios quiere mostrarte o advertirte. 17, Él hace que se aparten de sus malas acciones. Él hace eso, no los deja caer ¿en qué? En el orgullo, nos avisa. 18, y Él las protege de la tumba, de cruzar el río y ese río, cruzar ese río no tiene retorno. Mira, Dios te habla. No hagas caso omiso cuando sueñes algo. Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres decirme con esto? Y reflexiona, mira cómo están tus pasos, qué estás haciendo, porque Él está hablando. 19. Otras veces Dios emplea, ojo con esto, otra forma de hablar del Señor. Una es que sueños, pesadillas, visiones, obviamente la palabra, esas advertencias. Pero mire, otras veces Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo con dolores incesantes en sus. ¿Recuerdan que abrimos puertas y que Dios le dijo a Caín, mira, si haces lo correcto, yo te recibiré, pero si no, abres puertas para que el pecado entre y te toma el control y te puede destruir, pero tú debes dominarlo a Él? ¿Estamos entendiendo esa parte? Y dice entonces que Él emplea el dolor para disciplinar, para que entendamos, porque cuando hemos abierto puertas al pecado, muy fácilmente entran entidades espirituales que nos mantienen enfermos de la cabeza, de lo que sea. ¿Por qué? Porque tienen el derecho y la autorización de Dios para hacernos la vida, ¿a cómo? A cuadritos. 20. Ellos pierden el apetito. ¿Quién? La persona disciplinada por Dios dice, pierden el apetito, no desean ni la comida más deliciosa. ¿Usted ha estado enfermo así? Y le ponen lo que sea y le dicen, ay no. El problema es que cuando se alivia no le dan nada comida y se queda usted antojado. Por eso hay que manejarnos bien. Dice, no desean ni la comida más deliciosa. 21. Su carne se consume y son puro hueso. Están a las puertas de la muerte. Los ángeles de la muerte los esperan, porque la desobediencia desencadena ¿qué? Muerte. Quiero que tú hoy entiendas y que el Espíritu Santo te ayude a encadenar. Creo que de esto nunca habíamos hablado en la iglesia, pero el Señor dijo, esto es lo que vas a hablar. Están a las puertas de la muerte, los ángeles de la muerte los esperan. 23. Pero si aparece, ¿quién? Un ángel del cielo, un mensajero especial para interceder por una persona y para declarar que es recta. Y ahorita te voy a explicar, vamos a pasar de ahí, ahorita lo vamos a retomar porque quiero que ahí entiendas algo. 24. Si viene ese mensajero, regresemos y lo leemos otra vez. Pero si aparece ¿qué? Un ángel del cielo, un mensajero especial para interceder por una persona, esa que está en dolor, en disciplina, en la cama, llena de pecado, y viene esa persona para declarar que es recta. 24, ahora sí, Él le tendrá ¿qué? Compasión y dirá, sálvalo de la tumba, porque he encontrado un rescate para su vida. Sin arrepentimiento no hay redención ni perdón de pecados. Y dice entonces en el 25, entonces su cuerpo, si encontró ese mensajero que lo hizo reaccionar, que le llevó la palabra, que lo hizo identificar a la luz de la palabra su pecado, su falta, dice que entonces su cuerpo se volverá tan sano como el de un niño y fuerte y juvenil otra vez. ¿Será que tenemos esperanza de estar
sanos y aliviados. Cuando descubrimos qué puertas hemos abierto, a quién le hemos dado derecho para que nos cobre y que Dios ha autorizado. Satanás no puede actuar por su propia voluntad. La gente a veces compara, no, el yin, el yang, el bien, el mal. No, Dios no tiene enemigo realmente. Solo que Él actúa en contra de Dios. Pero a Dios nadie se le pone de frente. 26. Cuando él ore a Dios, ¿será que aceptado y Dios lo recibirá con alegría y lo restaurará a una relación? O sea que cuando a veces pesa la disciplina del pecado sobre nosotros, porque Dios pone su mano de disciplina, podemos tener enfermedades, pero si nosotros tenemos ese mensaje de Dios que nos permite ponernos en paz, pedir perdón, dice que Dios nos recibirá con alegría y nos restaurará una relación que correcta. O sea que cuando hay esa mano de disciplina y esa enfermedad que ha venido a causa del pecado, estamos en una condición y una relación correcta o incorrecta. Incorrecta. Pero nos pone Él otra vez, después de que oremos, de ser aceptados a una relación correcta. 27. Declarará a sus amigos, pequé y torcí ¿qué? La verdad, pero no valió la pena. ¿Qué me gané con pecar? ¿Qué me gané con de echarme a la farra al mundo o hacer lo que no le agrada a Dios? Solo traje ¿qué? Enfermedad y dolor a mi vida. Siguiente. Dios me rescató ¿de dónde? De la tumba. Ahora mi vida está llena de luz. Siguiente. Así es, Dios actúa de esa forma una y qué y otra vez por las personas. ¿Será por hacernos la vida imposible o porque restauremos una comunión con Él? Porque restauremos una relación con Él. 30. Él la rescata de la tumba para que disfruten de la luz de la vida. 31. Toma nota, Job, escúchame, le decía Elio a Job, pero ahí estamos cada uno de nosotros, porque tengo más para decir. ¿Quieren saber qué más le dijo? Sin embargo, si tienes algo que decir delante, habla, porque deseo verte justificado. Deseo verte ¿qué? En paz con Dios, restaurado, sanado y puesto en lo alto nuevamente. 33. Pero si no, entonces escúchame, guarda silencio y te enseñaré ¿qué? Sabiduría. Vamos a retomar ese versículo 23. Volvamos al 33, 23 y dice, pero si aparece ¿qué? Un ángel del cielo, un mensajero especial para interceder por una persona y para declarar que es recta. Y quiero que vamos con ese en mente a 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, capítulo 10, versículo 3, del 3 al 6. Segunda de Corintios 10, desde el 3. Mira lo que dice ahí. ¿Somos qué? ¿Algún humano aquí? ¿O todos son de Marte? No. Dice, ¿somos qué? Humanos. Somos humanos, ¿cierto? Pero no luchamos como lo hacen los humanos. Si a un humano le pegan, ¿qué hace? Devuelve el golpe. Si a un humano lo insultan, ¿qué hace? Devuelve el insulto. Ojo por ojo. 64. Ojo por ojo, diente por diente. El humano actúa de esa manera. No me quiso saludar, le voleo el pelo. No lo saludo. No me ama, no lo amo. No me dio a mí del paquetico que estaba comiendo, entonces tampoco le doy del mío. Porque el humano actúa y lucha como ¿qué? Como humano. Siguiente. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Ay, es que él me trató mal, es que me habló mal. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Como humano o las armas de Dios? Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Mira, cuando alguien está en pecado, alguien está fruto de ese pecado, no quiero decir que todas las enfermedades vengan del pecado,
pero muy probable muchas y la mayoría vienen originadas por esas puertas abiertas. Y dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas, esos pensamientos y razonamientos humanos que hemos metido en nuestra cabeza. Y Job, aunque tenía mucha sabiduría, cayó para escuchar a Eliú y poder entrar y entender en razón. Y dice entonces ahí en el versículo 4, en el 5, perdón, volvamos al 4. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las de ¿qué? No las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Cinco, destruimos todo obstáculo ¿de qué? De arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer ¿a quién? A Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Ahí se le hizo como un ¿cierto? Le enredó el pelo un poquito. Y yo le preguntaba, Señor, ¿cómo así? O sea, y yo le pregunto, ¿será que tú ya obedeces en todo completamente? O sea que todavía no podemos castigar al que está en desobediencia. ¿Sí lo entiendes? A veces castigamos a quien está en desobediencia, el hecho de juzgarlo y sentirnos mejor que el otro. Pero dice que solamente una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. ¿Sabes cuándo vamos a ser obedientes del todo? ¿Cuándo? Cuando nos sea quitado este cuerpo de maldad. Cuando estemos ya en la presencia del Señor y venga Él por su iglesia o vamos nosotros a Él, en ese momento ya seremos totalmente ¿qué? Y será el tiempo en la venida de Cristo, en la segunda venida, de venir a castigar a todo el que siga en desobediencia. Espada en mano, full caballo, al lado de Jesús, a implantar orden y justicia sobre la tierra. Eso nos espera. ¿Alguien se anima? ¿O alguien le da miedo? ¿Inmortales? ¿Miedo de qué? Si no lo pueden hacer nada. Mejor dicho, Wolverine se quedó en palotes. Se regenera sin ningún problema. No nos pasará nada. Y dice, en ese momento que seamos totalmente obedientes, ahí sí castigaremos a todo el que siga, ¿qué? En desobediencia, pero es algo futuro. Y quiero repasarte algo, y es que no usamos las armas del mundo, usamos las de Dios. No le pego el grito, no le estiro la trompa, no le voleo el pelo, no le hago más feo al otro. Y derribo fortalezas en el razonamiento humano cuando digo, no, es que yo aprendí así y así es para mí y así es. ¿Por qué? Porque hay fortalezas de pensamiento y razonamiento humano, no divino. Y para destruir esos argumentos falsos, cuando decimos, no, es que yo soy así y así me quedo. Eso es falso. Y Dios viene que los mensajeros y los que tenemos que entregar, y tú también que estás llamado a hacerlo, es para poder ayudar a derribar todas esas fortalezas que se han levantado, todos esos argumentos falsos que han llegado a la mente de muchos. Dice obstáculos de arrogancia que impiden que la gente conozca a Dios. ¿Cuáles son obstáculos de arrogancia? Y nosotros lo decíamos, no, pero es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Y son fortalezas, son torres de orgullo, de arrogancia que Dios nos ayuda a eliminar y a tumbar para poder obedecer a Dios. Y es necesario para poder ser sanos, para poder ser libres de toda influencia del enemigo que viene detrás de nosotros. Y retomando ese versículo 3 que dice, somos humanos pero no luchamos como lo hacen los humanos. Vamos a Efesios 6:10. Efesios 6:10. Como dicen por ahí, el último y nos vamos, ¿cierto? Efesios 6:10. ¿Se acabó rápido? ¿Pareció? Sí. Efesios 6:10. Y dice lo siguiente. Efesios desde el versículo 10. Dice así. Una palabra final. ¿Sean qué?
¿Cómo es el título de la prédica? Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Hay que ser fuertes en Él, no en nosotros mismos, no en nuestros propios argumentos, no en seguir contemplando el pecado y seguir contemplando nuestras malas conductas, sino ser sensibles a la voz de Dios, porque eso te va a traer sanidad y medicina a tu cuerpo. Y dicen 2, sigamos ahí en el 2, pónganse toda la que, el 11 es el siguiente, pónganse toda la, gracias por entender, pónganse toda la armadura de ¿quién? Para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Y te quiero advertir algo, porque se ha vuelto muy popular que dicen, no, me voy a poner, entonces va a salir de la casa, Señor, me pongo la armadura de Dios, me pongo el cinturón de la verdad, me pongo la coraza de la justicia, me pongo los calzados del apresto del evangelio, me pongo con la espada del Espíritu, y hacen como un conjuro antes de salir de la casa. Sí, es como un talismán, cuando realmente Dios habla de que nos debemos mantener, y ya lo vamos a explicar, en una posición de pureza, de verdad, para poder que tengamos esa cobertura de Dios, ¿cierto? Y nos hemos vuelto religiosamente a toda hora con el dicho, no, me cubro con la sangre de Cristo, cubro con la sangre de Cristo, pero muchas veces estamos descubiertos de toda bondad de Dios porque no andamos en la obediencia de Él. Versículo 12, pues no luchamos contra ¿qué? Mira al que está a tu lado, con él no es el que estás luchando, es con lo que hay fuera de él o incluso dentro de él. Mira, si nosotros no tenemos y hemos desarrollado una comunión con Dios y una santidad, queriéndolo agradar, aún le estamos dando gusto al enemigo, y el enemigo tiene puertas abiertas ¿para dónde? Para morar aquí adentro. Este cuerpo es un templo, pero ese templo también puede estar sin puertas y ventanas y llena adentro de personas no gratas, haciendo y deshaciendo. Y eso es lo que nosotros prestamos cuando nuestro cuerpo realmente no es dedicado únicamente al Señor. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra ¿qué? Gobernadores malignos. Ojo, Satanás está organizado como un gran ejército. Tiene principados, huestes, potestades, tiene comandantes, capitanes, generales. Y dice, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares ¿qué? Celestiales. No los podemos ver, pero si usted en la calle pudiera ver el mundo espiritual, yo creo que hay más demonios que personas. Y también en las personas habitan, si hemos tenido la puerta ¿qué? Abierta y no se la hemos cerrado al pecado, y vienen y nos enferman, nos destruyen y nos hacen la vida, ya saben cómo, a circulitos, no a cuadritos. Y dice entonces en el 13, por lo tanto pónganse todas las piezas de la armadura. ¿Cuántas? Todas. Dice la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Viene una prueba, viene una situación, una dificultad, usted va a resistir si tiene la armadura. Pastor, ¿dónde las venden? Dios te la pone cuando tú empiezas a poner en práctica las instrucciones que Él te va a dar. Dice, así después de la batalla todavía seguirán ¿qué? De pie, firmes. 14, defiendan su posición. ¿Posición de qué? De hijos de Dios. Poniéndose el cinturón de ¿qué? De la verdad. Iglesia, hay que hablar con la verdad. Y algo que me llamaba mucho la atención, y es que nosotros como paisas aquí en Colombia, pues si alguien del exterior lo ve, y no sé qué otro país, tendemos a ser muy exagerados. Y sabes, cuando yo exagero una verdad, se convierte en una mentira. Tengan cuidado con eso, porque es muy sutil. No, es que si usted era la vaciada que me metió, si usted hubiera visto cómo me trató, y no le dijeron nada, pero ya dijiste una mentira, involucraste a otros a creer algo que no pasó. Hay muchas cosas que tenemos que tener cuidado, porque hablar con la verdad implica ser objetivos y decir las cosas como son, no como queremos que otros la entiendan.
Hablar con la verdad de Dios, con la verdad de la palabra. Y dice, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de ¿qué? Hacer los actos buenos. Cuando tú estás actuando correctamente, obedeciendo a Dios, inmediatamente tienes que una coraza, una cobertura para que el enemigo no te pueda hacer daño. Pero si no actúas en verdad, no hablas en verdad y no te respaldas con las buenas obras y las obras de justicia, ¿estás indefenso o estás protegido? ¿Cómo estás? Estás indefenso. Porque debemos ponernos ese cinturón de la verdad, la coraza de la justicia. 15. Pónganse como calzado que la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. ¿Qué quiere decir eso? Tú debes andar con paz y tranquilidad porque confías en la promesa que Dios te hizo de que si tú lo sigues y lo obedeces vas a tener vida eterna por el sacrificio de Jesús. Y eso te debe dar paz, esa confianza de una vida que viene, esa confianza de una promesa de que no es en lo que veo, no es por lo que siento, es por lo que creo y lo que Él ha dicho. Van 3 cosas: cinturón de verdad, coraza de ¿qué? De justicia. Tercero, calzado de la paz de las buenas nuevas o la buena noticia. 16. Además de todo esto, levanten el escudo de ¿qué? De la fe, para detener las flechas encendidas del diablo. Usted le pueden decir feo, fea. Dice, ay no, yo soy para Dios la niña de sus ojos. Yo soy hermoso. No creas esas cosas que te dicen. Porque debemos de tener los dardos, las palabras ofensivas, las indirectas, los ataques y confiar en los dichos de Dios. Eso es levantar el escudo de la fe, que no es otra cosa que la confianza en Dios. Es creer lo que Él ya ha dicho, lo que Él ha prometido, y aunque me ataquen y aunque se burlen, yo voy a creer y me voy a defender para que esos dardos encendidos no me lleguen. ¿Dónde golpean? En el escudo. ¿Y dónde quedan? Caen al suelo. O de pronto quedan pegados del escudo, pero los sacudimos, ¿cierto? Siguiente, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando se pone uno el casco de la salvación, es algo que envuelve tu cabeza, y es que tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que tus pensamientos estén centrados en la obra salvadora y en la meta, que es ser santos y sin mancha. Ese es el casco de la salvación. Y la espada del Espíritu es ¿qué? La palabra de Dios. Esa es la espada del Espíritu. 18. Y dijo 6 partes, pero yo le complementaría que esta es la 7ª, porque el número de Dios normalmente que se ve es como el 7, ¿cierto? Entonces no dejemos de lado este último que dice, oren ¿en qué? En el Espíritu. Pablo estaba hablando a la iglesia de Éfeso. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Mantengan alerta, sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes, y en todas debemos orar. ¿Y sabes qué es orar en el Espíritu? ¿Cómo se ora en el Espíritu? Lo único que está diciendo ahí el Señor es que no oremos en nuestra carne, que no pidamos de acuerdo a nuestros anhelos de la carne, sino a lo que esté alineado a la voluntad de Dios. Eso es orar en el Espíritu, no en nuestra carne y nuestros malos deseos. ¿Entendido? ¿Sí? 19. Y mire Pablo como termina diciendo, y me llamó mucho la atención esta parte donde dice, y oren por mí, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor, y no me lo vaya a cambiar todavía, me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso. Recuerda que él opera de maneras ¿qué? Misteriosas.
que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Y yo me ponía a pensar, el Señor me decía, ¿será que si tú estuvieras en la misma posición de Pablo, pedirías la misma oración que él pidió? Y vamos al siguiente versículo. Ahora estoy encadenado, estaba en la cárcel, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía, como debo. ¿Dónde pidió Él que oraran para salir de la cárcel? ¿Cierto que no? Porque aceptaba la voluntad y sabía que en su proceso Él había pedido apelación al César para ir a hablarle de Dios al César. Y estaba haciendo ministerio desde la cárcel. Tú y yo pediríamos lo mismo. Ore por mí para saber hablar, o estaríamos desesperados para que nos saquen de allá. Quiero que hoy con este tema que se terminó, nos pongamos en pie y que podamos darle gracias a Dios y pedirle perdón. Si tienes ahí de pronto, cierra tus ojos allí. Padre, te damos gracias, Señor, porque como dijimos al inicio, sé fuerte en el Señor y en su gran poder. Y quiero recordarte nuevamente, iglesia, que tú decides si obedeces a Dios o obedeces al enemigo de Dios o a tu carne. Pero tú decides si vas a ser aprobado por Él por las obras de justicia o vas a quedar expuesto a las manos del enemigo, de Satanás, porque intentará y pedirá atacarte por estar jugando a dos aguas. Dile, Señor, perdóname, porque te he hecho culpable, a lo largo de mi vida te he hecho culpable de muchas cosas, Señor. Te he hecho culpable de mis fracasos, te he hecho culpable de mis desaciertos, te he hecho culpable de tal vez los padres que tuve. Y he cuestionado tu voluntad, Señor. Te he cuestionado, Padre. Pídele perdón al Señor ahí de lo que Él te haya mostrado y hablado. Dile, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que me ayudes, que me perdones, que me ayudes a restablecer mi comunión, esa correcta relación contigo, Señor. Dile ahí, háblale. Dile, Señor, gracias. Gracias porque hoy soy consciente de que yo mismo soy el que produzco que el enemigo me ataque cuando no obedezco, cuando no quiero hacer tu voluntad. Y te pido que me limpies, que me perdones. Ponte en paz con Dios. Perdona, pídele perdón, porque Él traerá sanidad y medicina a tu cuerpo y a tu alma. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nos permite reconocer nuestra maldad, de que nuestro pecado siempre está delante de nosotros. Pero tú, Jesús, estás allí para rescatarnos y redimirnos. Te damos gracias, Dios, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.